Hemos llegado ya a los 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias y que comience el misterio. El cirquero que no volvió. Ernesto Parra Flores. Sinaloa es cuna de uno de los circos más grandes de América, el Circo Atay de Hermanos. Pero también han surgido otros circos modestos y algunas carpas con espectáculos de excelentes cómicos, mimos, y quienes convierten su facultad de hipnotizador en una atracción muy socorrida entre el pueblo, sobre todo entre niños y jóvenes que se prestan a cooperar con ese atractivo de la carpa. En los años 90, uno de estos pequeños circos, que suelen durar hasta 2 semanas en un mismo pueblo, anunciando a diario que será el último día de función, llegó a El Fuerte y se estableció en un terreno baldío que hoy ocupa el centro comercial Ley Express, pues el terreno era suficiente para que ahí se instalaran casi todos los espectáculos ambulantes que venían a la ciudad en búsqueda no de fortuna, sino de supervivencia. En este circo, que había venido en otras ocasiones, venía un artista cirquense que hizo amistad con una humilde y amable señora quien le servía lavándole la ropa. Así pues, el joven que fue a visitar a doña Margarita, a la vez que le llevó algunos cambios para la lavada, ya era de noche, y como tendrían función, no quiso pasar al interior de aquella casona centenaria y semidestruida por el tiempo y por el abandono de los herederos que pasaron a peores épocas. Solo la saludó y, pidiéndole el favor de siempre, le entregó la ropa en una bolsa negra grande de plástico. Ella le pidió que pasara al día siguiente como a la misma hora para entregársela ya lavada y planchada. Se despidió el joven y se apresuró a bajar la corta callejuela que estaba muy inclinada. Casi al trote fue bajando, empujando por la inercia y el apuro de llegar a tiempo al circo. La noche era muy profunda y pocos los ruidos que se escuchaban por el rumbo. El calor hacía sus primeros ensayos y aún las noches nos regalaban varias horas de frescura agradable. A la siguiente noche Raúl subió a paso firme a la empinada cuesta. A pesar de la escasa luz que iluminaba apenas los adoquines, pisaba con seguridad, pues ya conocía los tropiezos y los sorteaba fácilmente. Llegó hasta la vieja puerta y tocó suavemente, y esperó. Salió una joven como de unos 25 años, que extrañada preguntó: «¿Qué se le ofrece, señor?» «Vengo por mi ropa que le dejé anoche a doña Margarita para que me la lavara», explicó con amabilidad. «¿A doña Margarita?» «Sí, a ella. Se la entregué y me dijo que hoy viniera a recogerla, que ya me la tendría planchada». «Ah, con razón apareció una bolsa con ropa ahí junto a un pilar en el portal del patio, y no supimos de quién era. Se la di en una bolsa grande, negra. Esa debe de ser. La guardamos por si alguien la buscaba. No supimos cómo llegó aquí». «Se la ha de haber olvidado a doña Margarita». «¿Qué es ella de usted?» «Ella... mi mamá». «Pues entonces dígale que mañana vengo por esa ropa por la noche. Le recuerda para que no se le olvide. Es que para mañana sí la voy a necesitar, por favor». La joven Susana quería decir algo, pero no lograba emitir ninguna palabra, hasta que se sobrepuso y le preguntó a Raúl: «¿Y dice que anoche usted le entregó la ropa a mi mamá aquí mismo?» «Así fue, señorita». ¿Tiene alguna duda? Por cierto, que cuando le entregué la bolsa noté que su rostro estaba algo borroso. ¿Sería por la oscuridad, no cree usted? No, señor, no era eso. Espéreme. Susana entró a la casa y regresó pronto trayendo la bolsa con la ropa. Se la entregó a Raúl diciéndole con voz entrecortada y sollozando: «Tome su ropa y no vuelva. Mi madre falleció hace 2 años. Perdónela. Y que Dios lo proteja a usted». Raúl casi le arrebató la bolsa y, como alma endemoniada, bajó la calle a grandes zancadas queriendo volar. En pocos momentos llegó a la carpa iluminada por múltiples foquitos eléctricos de colores. Se dirigió a su casa rodante donde, enmudecido, pasó el resto de la noche sin presentar su número en el espectáculo y sin escuchar, mucho menos responder a tantas preguntas de sus compañeros. El circo se fue. Jamás volvió Raúl cuando la carpa llegaba al lugar.
Solo Susana sigue recordando aquella historia que a muy pocas amistades se las ha contado, pues teme que vuelva a repetirse con otras personas. Ella dice que no tendría miedo si la viera algún día, que hasta platicaría con ella, porque la quería mucho. A fin de cuentas, era su madre. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha.
mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma. «Mi padre murió al amanecer», dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. «Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre». Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo.